el que hayas puesto tú de equipo. Sí, no, ese sí, pero habían hecho antes otro que ponía las 7:30. Yo eso no lo puse. Le dije que me gustaba, pero no por eso. Muy bien, pues ya cuando queramos. ¿Queréis hablar con los micros mejor? Sí, con los micros y eso. Yo a mí no me hace falta, o sea, Como quieras. Es por el tema del sonido, luego para para Claro, para que quede ahí. hay que darle. hay que darle hasta que... Vale, sí. Mira, agárralo abajo porque esto es muy sensible y tiende a apagarse, ¿vale? Cuando queráis, Pablo. Mira. Eso está hecho. Atrévete. Bueno, buenas tardes. Lo primero que queremos decir es que estamos muy contentos de que Letras Corsarias siga abriéndonos esta casa maravillosa donde no solamente rebosa libros, sino rebosa cercanía y amistad, y eso hace que la poesía pues no solamente sea una serie de palabras que son capaces de comunicarnos cosas, sino de acercarnos, y a mí eso me parece que es pues algo muy importante. Desde luego, la amistad nos hace estar aquí. Sí. Y esa amistad que nos hace estar aquí nos hace entender que el libro es esa joya maravillosa que no solamente abraza a la persona que entra en él, sino que es capaz de abrazarnos a todos dentro de lo que es la palabra y su consecuencia, por así decirlo. Estamos a presentar El tacto estremecido, la segunda entrega de la trilogía sobre el estremecimiento de Pablo Manierca, editado por Eolas, editado muy bien por Eolas, igual que La voz estremecida, el primer libro. Y yo, lo primero que quiero decir, Pablo, es que si allí en tus libros anteriores, que yo he tenido la suerte también de presentar, y alguno como No comas mi corazón, de hacer el prólogo, allí donde tú hablabas de una poética que se iba acercando a cierto contenido ético, cierto contenido moral que se va extendiendo y, bajo mi punto de vista, no solamente se va extendiendo, sino que va procurando que desde la mediación que aparecía, de la poesía como mediación que aparecía en No comas mi corazón y que aparece en La voz estremecida, nos vaya llevando hacia esa salvación necesaria que, como decía Ortega, es fundamental para que el ser humano sea capaz de entenderse a sí mismo y de construirse, y que mi querido, y nuestro querido Claudio Rodríguez también hablaba de ello, de la poesía como salvación. Entonces, ese aparato ético al cual tú vas llegando poco a poco, a mí me parece que, y esto lo comentábamos el otro día, tiene un concepto que le va rodeando cada vez más. Esto, yo pensándolo en casa, no te lo dije el otro día, pero te lo voy a decir hoy, que es el concepto del entre, el concepto de la mediación, el concepto de lo intermedio, porque tú, que siempre estás jugando con dos conceptos, que se entrechocan entre sí, están buscando una salida, en ese entre es donde se mueve tu poesía. Yo diría, que no te lo dije el otro día, que yo no llamaría a tu libro tanto o siempre el tacto estremecido, sino el tacto entremecido. Entremecido porque es la poesía de Pablo nos va llevando cada vez más en un entre continuo que está buscando, él lo explicará mejor después, un otro. Ese otro que es capaz de complementar el tú al que busca desde el yo que está buscando. Entonces, aparece aquí algo que, bajo mi punto de vista, en el tacto estremecido es clave, y es la presencia continua del número 3. El 3 es clave. Tan clave es el número 3 que se transforma, bajo mi punto de vista, en un método poético. Hay una metodología. Es curioso porque en La voz estremecida no aparecía tanto esta metodología, aunque sí había una estructura, esto está claro, estructura de pertenencia a la trilogía que el libro pertenecía, ¿no?, como primera entrega, pero aquí la presencia del número 3 se transforma en una metodología poética que da sustancia a lo que aparece aquí. Y esa metodología poética que yo veo en el tacto estremecido y la presencia del número 3 hace que, si lo que se plantea desde los 3 libros que Pablo quiere hacer
la voz estremecida, el tacto estremecido y luego los estremecimientos de los que hablarás después. No solamente queda ahí, sino que el propio tacto estremecido es un tríptico, pero clarísimo, que desde el principio se aclara en algo que es clave, que es las 3 citas que planteas al principio. No solamente las 3 citas que planteas al principio, sino que hay 3 partes en el libro. Opiáceo, el otro, que es donde aparece la mediación con más fuerza, y luego el tercero, que es salvación. Pero no queda solamente ahí la presencia del 3, sino que además hay 3 lugares y 3 acciones claves que se van desarrollando a lo largo del libro. Y las citas vienen un poco a, dijéramos, a reforzar el planteamiento de estas 3 acciones que me parece clave. ¿Qué busca Pablo? Está buscando continuamente una salida. Hay inclusive un texto que acaba, que luego lo podemos leer, que acaba con unos versos donde está la salida. Pero la presencia del 3 es tan importante que yo diría que este libro, que está dividido, que es un tríptico, está dividido en 3 partes, es una parte, es el libro como tal, que sería el cuerpo. Otra parte, que sería el poema o los diferentes poemas, que serían los diferentes órganos de ese cuerpo. Y la tercera parte sería los versos como cortes que va produciendo la poesía en el otro y en el propio autor, cortes que responden a una metodología poética centrada. Pablo el otro día se quedó sorprendido en el linchi chino. El linchi chino es exactamente una especie de despiezado y mutilado de un cuerpo, por ejemplo el humano, para hacerse con él, torturarlo y hasta causarle la muerte. Pero es que las heridas, los cortes, aparecen como cortes y como heridas salvadoras. Y ahora te voy a decir algo que no te dije el otro día. Hoy tú decías, Luis nos va a sorprender. Sí, así sorpréndeme a mí también. Te quiero sorprender. Si te acuerdas, yo te aconsejé que el próximo libro que hagas, el de las estremecidas que decías, pusieras alguna cita del maravilloso Josep María Esquirol y este libro que os lo recomiendo, que es una joya, Humano más humano, donde habla de la herida infinita. Pero no deja de ser curioso, Pablo, que Esquirol, cuando habla de la herida infinita, esté citando a alguien tan nuestro como fue el querido Miguel Hernández. Miguel Hernández habla de las 3 heridas: la herida de la vida, la herida del amor y la vida de la muerte. Y Esquirol lo lleva más allá y dice que no solamente están esas 3 heridas, sino que se complementaría con una nueva opción que lo llama como una especie de 4 partes, que sería la herida de la vida, la herida del yo, la herida del mundo, la vida del amor y la vida de la muerte. Entonces, tu libro. Sí, a todo pasado, sí. Tu libro tiene que ver con esto, pero es que me resulta una cosa muy curiosa. Fijaros cómo formamos parte, antes hablando con Ferchu sobre el tema del libro ese y tal, veíamos cómo necesitamos coordinarnos, entendernos, porque la cercanía, la amistad nos hace participar y nos hace eso que nos va haciendo fuertes. No deja de ser muy curioso que en el discurso de entrada en la academia de nuestro querido Claudio Rodríguez hable de Miguel Hernández, hable de la poesía como participación, cite el poema de las 3 heridas, igual que lo cita Esquirol, y tú tengas tú que perteneces al seminario permanente Claudio Rodríguez. Sí, pero porque me invitaste tú, sí. Bueno, sí, igual que yo, pero todo será por invitación, será por cercanía, será por amistad, pero andamos rondando todo por ahí. Sí, es verdad. Bueno, pues ese número 3 que tanto, bajo mi punto de vista, aparece aquí, nos viene persiguiendo. Sí, pero lo hablaba antes con Jorge y le decía también que nos comentaba David Refollo que en la narrativa norteamericana, en todos los cursos de narrativa, siempre dicen que el 3 es el mejor número para el lector. Pues los comentaba algo así como que el 2 inducía confusión, el 4 ya era como demasiado y que el 3 era el número clave. Y para mí fue un hallazgo del que no me di cuenta hasta que no me lo has dicho tú. Ajá. Realmente, sí, bueno, pero que te quiero decir es que eso, que el 3 es muy importante, pero ha sido como un hallazgo feliz, vamos a llamarlo así. Claro. O sea, yo trabajando, depurando el libro en su evolución, de hecho los poemas, yo creo que tú tenías versiones anteriores y no estaban sobre el 3, o sea, hay todo, pero es que da la casualidad de que todo lo que he podado
ha quedado en el 3. Claro, pero Eso es lo curioso. claro, es que yo quiero... Pero porque me parecía que era lo que mejor funcionaba luego al final. Es que no deja de ser curioso que el primer poema, bueno, ahora hablaremos de las Sí, diferentes... El primer poema es nada siento, nada sé, nada soy. 3 nadas y 3 verbos fundamentales. Y el último poema es léelo tú, ya que estamos a la limón. El último poema... Sí, el último también son 3 versos que dicen así. Busqué el abrazo de tus ramas, encontré la pureza de tu savia, escucho, fecundo y renovado. Claro, ¿y qué está pasando ahí? Pues ahí pasa una cosa, bajo mi punto de vista, que es, yo se lo dije el otro día, lo vuelvo a reiterar, que es una de las marcas Malmierca, que es el no uso o el escaso uso, por fortuna, de los adjetivos, pero el extenso uso de acciones, de verbos y de conceptos de sustantivos contundentes. También de adverbios. A mí, te pasa como a mí me gustan mucho los adverbios también. Pues ahí, y es que desde el principio va llevando este carril. Pero es que además hay otra cosa que comentábamos el otro día. Este libro es un libro que yo defiendo que es un tríptico, una trilogía. Sí, es una trilogía, está dividido en 3 partes también. En el sentido de lo que estamos hablando. Tiene otra característica que yo creo que también es clave, y es que no es un libro, son 2 libros que generan un tercero. Uno de los libros son los poemas extensos, otro de los libros son los poemas cortos, y el tercer libro es el compendio de ambos 2. ¿Qué ocurre aquí? Que los poemas extensos son poemas, normalmente yo los llamo poemas exteriores, externos, como de acción externa. Sí, son un poco donde se dibujan los buenos lugares, que no hemos hablado todavía, o esos lugares que hablabais el otro día. Ajá. Sí, es un poco donde se dibujan los paisajes subjetivos. Justamente. Eso es. Y los versos cortos, los poemas cortos, que son de 2 o de 3 versos cada poema, serían una especie de los poemas reflexivos, son como los poemas interiores. Es decir, que hay toda una estructura que puede no estar buscada. No, sí, ahí sí, en ese punto sí, eso ya estaba buscado. No, me refiero en el sentido del 3, ¿no? Del 3. Lo del 3. Bueno, del 3 sí, que es trilogía, hay 3 partes, eso sí, pero luego el ritmo sobre el 3, porque al final es un ritmo sobre el 3, la división entre, como tú has dicho, que el libro físico, el libro como cuerpo y los órganos, todo eso es un hallazgo que yo voy aprendiendo conforme me vais presentando. Ajá. Porque también con Pedro Ojeda aprendí otras cosas, con los comentarios también de Atilano allí en Valladolid, sobre los poemas cortos, como al final se convierten en el andamiaje del libro. Porque ellos hablaban de, la palabra que utilizaban eran iluminaciones sobre el resto de los poemas. Decían que era como un fogonazo que iluminaba el resto de los poemas. Era su versión. Sí, bueno, Ellos veían esa parte, yo lo veo de otra manera, pero porque para mí son más conceptuales, porque es donde se trabajan más los conceptos, pero sí, bueno, la función es un poco esa, porque al final son como los cimientos de los otros poemas. Claro, pero es que también lo comentábamos el otro día. A mí no es que me gusten más unos poemas que me gusten más los cortos que los largos, no es eso. Pero es cierto que los poemas cortos, claro, será un poco por la formación profesional, por el tema de la filosofía, que ha sido mi trabajo, ¿no? Pero yo creo que la parte conceptual de los poemas cortos es muy contundente. Sí, por la recontación, por todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro, no dejan de ser está más cercano al aforismo. No son aforismos realmente, pero está más cercano al aforismo. No están... A ver, para mí no son aforismos. No. Tienen una hermosura que no son para mí no son aforismos porque para mí precisamente era una reivindicación del poder utilizar los poemas cortos como poesía. Claro, como ahora se utilizan de una manera que no es poesía o es pseudopoesía o como lo quieran llamar, para mí era como una manera también de defender un poco lo breve. De decir, podemos coger 2 versos, 3 versos y hacer poesía con 3 versos. Justamente. Eso sí, es más difícil, pero claro, tienes que adecuar pues eso, el concepto a lo que quieres decir y qué forma quieres elegir. Claro, pero yo nunca hablaría, incluso evitaría la palabra aforismo. Sí, yo hablo por lo que hablaban el otro día en Valladolid, pero para mí no es un aforismo. No tiene nada que ver. El aforismo normalmente, bueno, es muchas cosas y se escribe mucho diciendo que es aforismo, son como chispas. Yo hace mucho cuando los empecé a escribir, por allá por el 2016 o 2015, los llamé micropoesías. Para mí son más no, es que para mí son poemas con una contundencia, pero terrible. Pero contundencia no solo en lo que es la belleza de la palabra, o la palabra hilada en el sentido poético, de la sugerencia y todo esto, sino a nivel conceptual. Es que luego leerá él algunos
y veréis la potencia, la fuerza conceptual que tienen esos. Tal. Y repito, no es que me gusten más los cortos que los largos o tal, que cada poema tiene su lugar. De hecho, la construcción fue lo difícil para mí, dónde encajar esos poemas breves respecto a los largos que no son largos, a los un poco más largos. Luego hay otra cosa en el libro que es también marca más mierca, que lo decía el otro día, y que a mí personalmente, lo dije y lo vuelvo a decir, yo no sé escribir así. No sé escribir así. Bueno, yo tampoco sé escribir de otra manera. Claro, no, a mí me sale esta. No, escucha. Es el uso de los posesivos. El tema del uso de los posesivos, Pablo, es que en todos los libros, vosotros que habéis leído los libros, sabéis que Pablo es mis, tus, mis, tus, pero eso con fuerza. Es decir, eso no es un juego de estar ahí tramando y me lo devuelves. No, es más que eso. El otro día lo hablamos y es más que bastante más que eso. Entonces, esa marca me parece una marca inteligente de hacer que el entre que decíamos antes cobre fuerza desde el yo hasta el tú buscando al otro. Sí, porque hablábamos el otro día que sobre todo en la otra parte, en la parte del otro, en realidad es el otro, pero también es el otro interior, que es lo que hablábamos el otro día. Entonces es un juego, será el 3 que incluye al 2, no el 3 que incluye al 1, al 2 y al 3. ¿Te acuerdas lo que hablábamos el otro día? Entonces también es un tú, pero es un tú que está dentro del yo, o sea, claro, está desdoblado. Luego tomando café citábamos un chiste, que es verdad que el chiste que tenía entidad conceptual, aquello de que, aquella tontería de que van dos y se caen del medio. Es que el del medio es el entre. Es decir, no es ninguno de los dos, pero es a la vez los dos sin ser ninguno. Entonces, ese tipo de conceptualizaciones yo creo que están ahí en ese entre, por eso vuelvo a lo del tacto entremecido, mecido por la dualidad que busca, la salida que busca. Hay un poema, el poema de la página, si me permites, Pablo, 77, 78. Lo sabes mejor que yo. Si no, lo tengo anotado, si no, la memoria. Dice, buscamos una salida sin conocer apenas el camino, ofrecemos nuestro cuerpo a cambio de la salvación. Sí, además está en un poema que se titula Equilibrio. Léelo. Sí, lo leo. Sin mirar atrás, culpas de tu ausencia, sabores extraños en tu boca. Escribir para escapar. El destino te acecha tras los esquistos de los días. Nubes cargadas de ácido, manantiales de sangre, paisajes cubiertos de cadáveres. Amanece para el ahorcado. Tus pasos no tocan el suelo. Flotas impávido en un éter insalubre. La falta de identidad marca tu existencia. No hay fuerza suficiente para intentar ver otra luna. Morir entre las páginas de un libro. Sufrir el tormento de unas caricias extrañas. Buscamos una salida sin conocer apenas el camino. Ofrecemos nuestro cuerpo a cambio de la salvación. Ese sería el contexto. Claro, pero en ese ofrecimiento del cuerpo vuelvo a la trilogía o al tríptico que te decía, el cuerpo es el libro. Y el libro va, dijéramos, o está conformado por los diferentes órganos que serían los poemas a los que tú vas haciendo esos cortes, esas incisiones de la herida, donde dices, por ejemplo, en el poema Nostalgia, herí cada una de las partes de tu cuerpo, tus cicatrices son el recuerdo de días pasados. Vuelvo a lo de la metodología poética del Vichy. Sí, la vamos a patentar a partir de ahora. No, yo creo sí, tienes mucha razón, porque bueno, aquí no está, pero en el siguiente libro sí que hay un poema que comienza algo así como el cuchillo sobre la manteca de tu carne, o sea, es literal lo que tú estás diciendo. No, y de hecho en lo del cuchillo y lo de la navaja aparece muchas veces aquí, en algunos poemas. Sí, eso para mí era importante, ese elemento que ya lo hablamos el otro día, que para mí era más cultural, porque en toda la poesía norteamericana habla mucho ya lo hablé el otro día, de pistolas, de rifles, de estas cosas. Y a mí me parecía más cercano a nosotros el de los cuchillos. Luego resulta que es más chino que otra cosa, pero pero sí, bueno, pero sí, la idea es un poco esa, es como a través de la herida, pues es como supura la verdad. Ahora Zurita también ha vuelto a decir lo mismo. Ahora con la publicación de su último libro también ha vuelto otra vez a la herida. Pero yo vuelvo a lo de siempre, para mí eso está en Hegel, eso es totalmente hegeliano. En DD, la cita inicial habla sobre eso, totalmente. Sobre cómo el desgarro afectivo parte de la herida primordial. No es eso exactamente lo que él dice, pero bueno, esa es la idea. Entonces para mí eso es Hegel, más que todo lo que se pueda recuperar ahora, pero sí,
creo que si no hay herida no hay poesía. Pero lo decía Zurita, creo que ayer o antes de ayer, estaba viendo una Sí, entrevista. yo he leído cosas de él. Y ha dicho exactamente eso, lo mismo también. O sea, pero yo no es porque... yo creo que es fundamental, lo dice también Esquirola en el libro, es un poco de lo que habla, porque lo recuerdo en la conferencia que vimos y hablaba sobre eso, como el movimiento porque él hablaba del movimiento entre unas personas y otras, al final era lo que producía la herida y lo que producía la verdad. Dice Esquirol, eso es lo que tú acabas de decir. La herida infinita es literalmente una conmoción, es decir, generación de movimiento. Sí. Y después de decir esto, que es lo que estamos hablando, dice Esquirol, o cita Esquirol un poema de Miguel Hernández que no es el de las tres heridas, sino otro que es grandioso y que es muy cercano a Jorge Rodríguez. Dice, herido Miguel Hernández, herido estoy, miradme, necesito más vidas, la que contengo es poca para el gran cometido de sangre que quisiera perder por las heridas. Decid quién no fue herido. Sí, de lo que estamos hablando, efectivamente. Es así. Bueno, yo creo que podías pasar a recitar. Paso a recitar. Sí, yo creo que... Bueno, muchas gracias, Luis, por tu presentación. Ya me sorprendiste el otro día. Hoy ya pues he podido seguirte más el hilo que el otro día, porque el otro día me quedaste un poco conmocionado, como acabas de leer tú. Y sí, luego, bueno, pensándolo, ya estuve investigando yo sobre el Vinci y todo esto. Claro, es que una cosa que, ya que estamos aquí y vamos siendo cada vez más, que tenemos que reivindicar, porque tú y yo esto lo hemos hablado, es decir, yo huyo de la poesía, de los adjetivos, de la pesadez, de darle continuamente brillos a lo que no tiene o intentar buscar luces donde no las hay. Porque yo vengo de la poesía siempre y de la música, pero después, con el tema de la filosofía, me interesa el pensamiento, me interesa lo conceptual, me interesa que la poesía tenga una carga, no filosófica, sino conceptual y de reflexión, que es clave. Y la trilogía de Lo Estremecido tiende a eso que nos gusta, que a mí me gusta. Entonces, yo quiero reivindicar aquí el pensamiento y la... Sí, eso lo hablamos el otro día. O sea, es que sin pensamiento, o sea, sin poesía no hay pensamiento, eso está clarísimo. Eso ya lo decía María Zambrano. Ahí está en María Zambrano, que es tradición española, pero bueno, luego no solo la filosofía, sino la poética del silencio de Valente no deja de ser una búsqueda del concepto desnudo absolutamente de toda palabra. O sea, la búsqueda del silencio en la palabra. Es algo muy difícil de conseguir. Que yo creo que por eso yo cada vez tiendo más a la brevedad. No solo a este poema, a esta micropoesía, sino que por eso cuando yo llamo largo a un poema, que tú me dices, eso no es largo, efectivamente, pero para mí es muy largo. O sea, para mí hacer 12 versos me parece como extenderme demasiado en lo que quiero decir, porque quiero buscar la palabra justa y exacta que lo diga. O sea, por eso me identifico un poquito más con eso, con Valente a lo mejor, que tampoco mi poesía es tan de Valente, porque yo busco más quizá la idea de Rimbaud, del poeta como medium, que ofrece un texto que es el lector el que debe interpretar, porque a mí me parece que en la poesía el lector de poesía es el lector más inteligente, porque tiene que indagar en el texto. Yo no creo en la poesía que me diga las cosas tal cual son, porque eso no es poesía, para eso está la narrativa. Es que si no hay misterio en el misterio poético o enigma, eso es. Entonces, yo creo que todo ese proceso de decantación, de limpieza, de trabajar el silencio, va en ese sentido. Y bueno, además nosotros somos castellanos, pues la escuela castellana, al fin y al cabo, es la escuela de la decantación, de la pureza, de eliminar los adjetivos que sobran. A mí me ha pasado lo mismo, claro. Es decir, de los poemas de lo lento, que eran más largos y tal, sí. El dilema del aire, de aquí del premio de Salamanca, pues yo me he dado cuenta que tiendo más, lo hablábamos el otro día, al tema de Tito Valente, ¿no? A mí me parece el proceso natural de la poesía, porque para lo que tú dices, para poner adjetivación que sobra, y al final estamos haciendo un poema que sí es muy bonito, pero al final no está diciendo nada, lo hablábamos el otro día. Eso es que no se tiene... Al final, si hablas de la luna que es redonda, que brilla, lo puedes decir con 100.000 adjetivos, puede ser muy rimbombante cuando lo recites, pero al final el poema no está diciendo nada. No, si la belleza es acción, es movimiento, claro, lo que veíamos antes. Sí, entonces al final la poesía tiene que tender a eso. Claro, exige un lector mucho más inteligente, un lector mucho más entrenado, pero es que eso es la poesía. Si no, no es poesía, si no ya es otra cosa. Que ahora estamos invadidos por otras cosas, pero bueno, ahí está. Tenemos que seguir reivindicando la poesía de verdad, sí, frente a otros discursos. Decantación y limpieza. Sí, claro, porque al final es poda y poda, eso es la poesía. Bueno, voy a leer alguna cosa ya después de que nos hemos enrollado bastante. Bien,
Os decía Luis que el libro está basado en el número 3. Ahora cuando yo recite voy a decir todo el rato 3, 3, 3, Sí, como yo el otro voy día. Va a marcar para que veáis que es verdad. El libro está dividido en 3 partes, se titulan Opiáceo. Además, esto de verdad que yo no lo hice adrede. Resulta que el Lynching, ayer estuve investigando, y es un tipo de... No es una tortura, es un asesinato ritual que hacían en China para determinados... cuando había un delito determinado, y se les daba opio a los que iban a ejecutar para después ejecutarlos, pues eso, les iban cortando pues, sus extremidades o lo que fuera. Y es que la primera parte se titula Opiáceo. O sea que yo no sé qué había por ahí dando vueltas. Bien, la primera parte se titula Opiáceo, es quizá la parte más dura del libro. Es una parte que viene del vacío, porque, bueno, los que ya lo habéis leído, La voz estremecida es un libro que buscaba la voz propia del poeta. Buscaba la voz, pero a través de nombrar. Se nombraba, se intentaba nombrar el mundo, ¿recuerdas, Luis? Intentábamos nombrar, y a través de ese nombrar, que era un nombrar siempre doloroso, porque también parte de esa herida primordial, se conseguía entender un poco el mundo y se conseguía buscar una voz que, bueno, puede ser mejor, peor, pero ahí estaba. Y el tacto estremecido se inaugura o comienza con ese poema que hacía referencia a Luis, que evidentemente son tres versos, como no, que dice: nada siento, nada sé, nada soy. Es decir, después de buscar la palabra que nombraba, lo único que nos quedaba como cito al final es el silencio, porque al final es donde está la verdad de la poesía. Os voy a leer algunos de los poemas breves. Por ejemplo, esperar los ecos del roce de tu carne se convierte en la esencia de mis días. O por ejemplo, hielo en tu espalda, reflejo de mis carencias. Luego uno de esos poemas largos, o bueno, que yo considero largos, hay uno que se titula Tacto, que como el libro es El tacto estremecido, creo que es pertinente que lo lea, que dice así: el tacto pastoso del petróleo sabe al dolor de mi garganta, en la viscosidad de tus dedos, el recuerdo, tantos pasos perdidos al son de tu murmullo, tanta desidia acumulada en el fondo de tu hipotálamo, el reencuentro en la salinidad de tus pupilas ajadas. Duele pensarte en te penumbras, duele saberte en el ayer. La reconciliación flota sobre los hematomas de nuestras pérdidas. Harto de llevar la herida sobre mi hombro, harto de rogar lágrimas de aire, harto de vivir entre humedades resecas. Duele el segundero, se clava el tiempo sobre caricias de ausencia. Bueno, habéis visto que el ritmo, bueno, este ternario es en el 3, pero eso lo ha descubierto Luis sin haberme dado yo cuenta de que lo hacía. Pero bueno, por eso está bien que te presenten, porque te das muchas veces cuenta de lo que haces, porque cuando otra persona lo lee, pues siempre aprendes, que al final es para lo que estamos para aprender. Aparte que no solamente es aprender, sino que lo que decíamos al principio, lo que yo decía sobre el tema de compartir, lo que supone es eso, es tener hallazgos comunales, ¿no? O en el común. Sí, sí. Yo no quiero que se nos pase este poema que tienes aquí, porque es la definición de lo que venimos diciendo. Tiene un poema cortito de estos que a mí me parece contundente, que dice: somos el puente entre el yo y el ellos. Puente entre yo y ellos. Es decir, la meditación perfecta, lo que comentábamos sobre el 2, a la búsqueda de la salida, y el entre ahí como entremeciéndonos, entremeciendo al lector. Sí, porque lo hablábamos el otro día. Al final, esta trilogía no es más que un movimiento, como diría Esquirón. Es un movimiento que nace en la fuerza del amor, pero bueno, no entendáis el amor aquí como amor romántico, que no lo es, porque bueno, en No comas mi corazón, del que tú hiciste el prólogo, ahí se ve la concepción que yo tengo, no del amor, sino es el amor entendido desde todos sus puntos de vista. Porque de hecho, No comas mi corazón está basado en una metáfora de la literatura medieval. Cuando una mujer la pillaban cometiendo adulterio, la obligaban a comerse el corazón del amante. Entonces, para el hombre, o sea, para el que ponía el castigo, era como una venganza, pero en realidad para la mujer no, porque era una manera de incorporar, lo conté el otro día,
el amado a su propio cuerpo. Ahí está ese tú que se puede desdoblar, o ese yo, que es yo, pero también es tú. Ahí está el origen un poco de mi concepción en el tacto estremecido de ese entre del que tú hablabas. Entonces me pareció muy interesante esa metáfora y entonces por eso, ese amor que recorre los 3 tomos, que los va a recorrer, porque todavía falta el tercero, es un movimiento, pero es un movimiento en lo positivo y en lo negativo. Por eso, bueno, le sorprendía mucho a Pedro Ojeda, que yo creo que era de las primeras veces que me leía el otro día, y hablaba de la violencia del libro. Digo, es una violencia, pero no es una violencia tampoco, es algo inherente al ser humano, y luego, bueno, también es un poco mi concepción de la literatura, donde cabe tanta alta literatura como baja literatura. Entonces, pero sí. Volvemos otra vez a Miguel Hernández y sí, efectivamente. La herida del amor, la herida de la vida, la herida de la muerte. Ahí está. Decir, el amor visto como herida, claro, en el sentido de que justamente produce dolor. Produce dolor, claro que sí. Sí. En eso yo te doy la razón, pero bueno, lo digo por respecto al otro día. Otro poema, por ejemplo, Polvo. Cae la arena sobre el tiempo. El mar devuelve conchas desechadas por las olas. Cae la soledad sobre tus pies. La noche rezuma estrellas lactantes. El ocaso. Soles envejecidos estallan, absorben planetas e ilusiones. La brújula marca rumbos opuestos. La condena de encontrarnos esquinados sobre galaxias ausentes. El viento disipa el polvo de nuestra piel resquebrajada. En la ausencia sabrás que ayer nos reencontramos. Y este es otro de los poemas, uno de los últimos poemas de la primera parte, donde, bueno, se produce ese primer movimiento de la soledad hacia el encuentro. La segunda parte, que es el otro, donde juega un poco con la idea del doppelganger, es decir, del doble de uno mismo, es donde está ese entre, sobre todo aquí, porque es una parte donde se encuentra uno con el otro, pero se encuentra también con ese otro dentro de sí mismo. Sí, pero no solamente eso, sino que ese entre es el concepto de mediación que aparecía en La voz estremecida. Sí, es ese concepto de mediación, efectivamente. Y que nos lleva hacia la tercera parte, que será la salvación, ¿no? Eso es. De hecho, esta parte termina con, hay una pequeña prosa poética que acaba con: transido de la pureza de lo que otros no contemplan, caminas aterido y te agarras a lo único que crees verdadero, tu otro yo. Entonces yo creo que es un poco una declaración de intenciones. Se abre con una cita de Harry Crews, que es algo un poco raro en un libro de poesía, pero bueno, yo ya digo que todo material, igual que dicen que todo material es novelable, yo digo que todo material es poetizable, porque para mí todo entra dentro de la poesía. Bueno, y aquí te tengo yo, que no te lo dije el otro día, pero revisando hoy, ahí has hecho algo que a mí me parece que es necesario, y es colocar una cita, además de otras, de gente cercana o tal y cual. Has recordado una cita a nuestro querido Vicente Alisa. Y sí, a mí eso digo tengo que decir a Pablo, porque es que a ver qué pasa con este hombre si de una vez... Entonces, el hecho de que apareciera en tu libro, digo, don Vicente, tiene que estar. Sí, luego leemos el poema, luego lo leemos y hablamos sobre ese poema. El poema con el que se abre la parte del otro se titula Endogamia y abre con una cita que no debería estar en un libro de poesía, porque es una novela de una especie de realismo sucio que se escribe en el sur de Estados Unidos, de un libro que se titula Maldición gitana. Y dice así la cita, es prosa, pero bueno, a mí me pareció también muy poética. Algún día encontraré a alguien que me ame, tanto como para llegar a matarme. Y algún día encontraré a alguien a quien admire tanto como para lograr que lo haga. Y el poema comienza así. En el en vez de una caricia, la muerte. Experiencia lisérgica al borde de tus dientes. Mixtura cruel de endorfinas y sudor. Paraíso del que agoniza en sus versos. El resultado disfuncional de la unión aberrante. El tiempo se disuelve en una botella rota entre efluvios de muerte y resurrección. Caótico avanza el calendario. Las hojas caen de diciembre a enero. La salvaje cópula de lo imperfecto. La ignorancia como resultado. La degeneración de la sangre se derrama en el suelo regada por tus fluidos, por la herencia de tus muertos. Disímil en la carne, imperecedero en la esencia, eres el hombre elefante, la verdad de tu especie. Voy a ver si encuentro el poema de Vicente Alexander, pero bueno, mientras tanto voy leyendo. Búscalo tú si quieres y leo algún poema breve de esta parte que dice:
El poliedro de tu cuerpo se transfigura en la verdad de mis sentidos. Aquí está, Tántalo. Más un poema basado en la figura clásica de Tántalo. Y tiene una cita de Vicente Aleixandre, del que en Madrid, pues con tanto que hablan, al final están dejando morir su casa. Yo estuve allí, además, hace 3 años en uno de los actos que se hicieron, y es una pena como el legado de Vicente Aleixandre se está perdiendo. Y algo tan característico como era su casa, pues la están dejando que se caiga a cachos. Parece que, según tengo entendido últimamente, que estuve en relación con uno de los que mueve esto, hay una dotación por parte del Ministerio de Cultura. Creo que es poco, pero bueno. Sí, pero aquello está que da pena verlo. Claro. Lo único que está protegido, era muy curioso, tienen un abeto enorme allí que es de una especie protegida, y está más protegido el abeto que tiene en el patio que la propia casa. Ajá. O sea, el abeto no lo pueden tirar, pero la casa sí. Y de hecho, yo cuando estuve la casa estaba fatal. O sea, fatal. Si ahora la van a arreglar, pues ojalá. Dicen que hay esperanza. Esperemos. Bueno, pues recordando a Vicente Aleixandre, amor mío, y la palabra suena en el vacío, y se está solo. Capitaneados por el exceso en la extorsión de la lujuria, hubiéramos sido. La perfección del margen de los cielos quisimos ser. La dejadez del centro de tu mundo queremos ser. Tántalo, despejaste los secretos del vuelo, huiste asidua a la belleza, vivirás atado a la tortura de tu cuerpo. Hubiésemos tenido la verdad en la punta de tus tentáculos, hubiésemos vivido la mentira de un amor inconsolable. No debimos ver el otro lado del más allá, la rabia de los perdedores, alejarnos de aquello en lo que nos convertimos. Voy a leer un poema que se titula Simio. No puedo creer en los granos de sal disueltos entre los dedos de tus pies. No quiero ver el magma retorcido brotando de tu pecho. Crecían ocultos a mis ojos los pequeños crepúsculos de tus labios. En lo más profundo de la selva, los hijos asténicos de la ignorancia. Balbuceabas el quejido nulo del bosque. Manoseas el fruto de 1000 arañas. Tus pisadas marcan la desesperanza. Sigue así. Confunde el aunque con el ser, imitando el lamento del mono torcido sobre un suelo quebrado. ¿Quieres decir algo? Te veo ahí. Sí, vale, sí, sigo. Bien, Vasos comunicantes es un poema ya donde precisamente se anuncia ya esa unión que va a tener lugar luego en la tercera parte. Ahora que dices lo de vasos comunicantes, yo creo que viene en cuestión. Una de las cosas del lenguaje, es decir, igual que yo hablaba antes de la marca Malmierca diciendo lo de la fuerza de los posesivos, el mí, el tú, el mis, tus, hay algo que es muy interesante en este libro y que abre la poética de Pablo hacia la conceptualización un poco de lo natural, en el sentido del uso de términos ecológicos, naturales, mineralógicos, geológicos, como esquistos, como volcán, como pliegues, es decir, con una fuerza que de alguna manera ayuda. Es decir, no me extraña que igual te dijera Pedro Ojeda en Valladolid que si era violento. Es que no es violento, son términos contundentes, como son los términos geológicos, que apoyan un poco el sentido de lo que tú quieres decir. De hecho, por ejemplo, nuestra querida María Ángeles Pérez López juega muchísimo también con este tipo de lenguajes, y es que, como no, lo que tú decías antes, o lo decías el otro día, no sé, ya no me acuerdo, en poesía hay que utilizar todo aquello, todo es poético, todo es poetizable. Todo es poetizable, claro. Precisamente ahí está la belleza del lenguaje. Y para alguien como yo, que me obsesiona la musicalidad de las palabras, porque yo creo que las palabras son musicales por encima del ritmo del poema. Yo creo que no, que estás escribiendo. Yo estoy en lo mío, ya lo sé, pero que ya sabes que creo más en la musicalidad de la palabra que en la musicalidad del ritmo y que en la musicalidad de la métrica. Por completo. Entonces, también mi poesía, mi poética es un poco una reivindicación de eso, porque quien busque aquí contar versos se va a volver loco. De hecho, alguno lo ha hecho Ibai, nuestro querido Ibai, me dice, ¿algún casi bravo tienes por ahí? Digo, pues porque se me ha escapado. Digo, no porque lo haya hecho adrede. Pero bueno, mi idea es eso, es que la poesía tenga musicalidad, pero por el propio valor de las palabras, bueno, y también con algún juego vocálico, que eso ya es herencia de la poesía francesa, que aplicado a la poesía española, pues tiene una sonoridad que yo creo que hay que explotar.
Vasos comunicantes. Sueños de estramonio, muerte o locura. Tus pasos resuenan lejos, te veo caminar a mi lado. Tu respiración famélica interrumpe mi sueño inacabado. Sobre vuestras cabezas, un destello rutilante parte en dos las palabras ofrecidas a las sombras. Juegas a despedazar tu cordura al borde de las senderuelas. Ausencia en el centro del no lugar. Libas las flores del destierro, lames las rocas en busca de la sal primigenia. Lugares habitados por el hastío inconforme del delirio. Aún escucho el sonido de tu tacto alejándose por el filo del cuchillo. Aquí tenéis el famoso cuchillo de Luis del Lynch. Y para terminar esta parte voy a leer un poema que se titula Roce. La caricia amarga del reconocimiento. Un escalofrío sube por tus terminaciones nerviosas. La calma y la dulzura de sus brazos. La sensación de bienestar. La amnesia de las horas pasadas. La mano cubierta de lágrimas de sangre, víctima de su ansia, te ha visitado otra vez. El engaño circulando por tus venas, la mentira en forma de abrazo, la distancia entre tú y yo. Solo existe un él que devora todo, la felicidad del idiota. Mejor no recordar. Existen otros caminos paralelos al precipicio, pasos sedientos de las perlas de tu sangre, el inicio del fin. Y bueno, ahora ya voy a leer algún poema de la última parte, que se titula además Salvación, precisamente, porque el libro precisamente es eso, es un libro sobre la salvación, pero es la salvación buscada a través de, como hemos visto, del reconocimiento del otro y sobre todo a través del movimiento del tacto, que tanta falta nos hace ahora mismo, y más con todo esto que hemos pasado y que este periodo de pandemia donde toda la relación ha sido una relación a través de las pantallas y hay que recuperar el tacto. Voy a leer un poema que se titula Herida, que comienza con unos pequeños versos de George Tralk, que dice: caída de estrellas y de hojas soñaba, vi que así eternamente he ido y he venido, eco de un sueño inmortal que escuchaba, pero no podía comprender su sentido. Y mi poema comienza así. Cambiarán de rumbo las ballenas, los ríos desembocarán en las montañas, el hombre nacerá de nuevo. No quiero palabras nuevas, vaticinan el éxito del fracaso. El falso oráculo de las sacerdotisas me ofreció augurios de santidad. Si las miradas acaban encontrándose, si las predicciones asesinan al futuro, si retorcer el muelle de la soberbia sirviera para enfrentarse al miedo, deshacer el ovillo del oprobio, buscar el perfume de tu aliento en una estación sin lunas, abandoné la piel regenerada en el borde de un espino, desnudo, sin heridas, pausado, decidí volver a tus promesas. Y aquí va muy bien el poema que está en la contraportada, que dice: volver al silencio, al lento serpentear del agua en tus capilares. Y Luis hablaba de la naturaleza, pues voy a leer uno de los poemas que más se pueden identificar con la naturaleza, que para mí siempre es una naturaleza subjetivada. Se titula Retirada. Soliloquio mudo entre las hojas pisadas de los ciruelos rojos. Nuestro amor caducifóleo se queja ahito de calor, marchito entre las ramas secas de un pasado sin retorno. Cruje el follaje bajo el peso de nuestros cuerpos. Eclipsados por el final del día, saboreamos la salinidad de las noches. La sequedad del río que nos cobija no es más que tu fatiga ahogada en mis manos. El tiempo muestra sus más oscuros prejuicios, el sabor de la voz ajena en la pesadumbre de mis pensamientos. Unidos por nuestro tacto, caminamos asidos a la maraña que acompleja mis sentidos. Y ahora va un poema que el otro día lo leíste tú, te dejo leerlo a ti si quieres otra vez, sí, el de Extremo, y así descanso yo un segundo, me estoy quedando sin voz. Estupendo. Además tienes que ir a trabajar el lunes. Sí. Bueno, pero si nos lo pongo a hacer ejercicios y ya está. Bueno. Extremo. Me hubiera gustado entender a las flores, a los árboles, a los pájaros,
Me hubiera gustado cantar a la armonía, a la perfección, a la vida, pero me atraen demasiado las flores muertas, las piedras, los pantanos, los cadáveres incorruptos. Me acaricias con tus lágrimas, mi vista en el torbellino que rodea el caos de mis ojos. Me acunas con tus dedos llenos de miedo, mi sentido sobre un caballo desbocado, la diferencia entre una estrella y un grano de arena. La búsqueda termina en los extremos de tu cuerpo, tanto tiempo desperdiciado, al borde del abismo de tu pelo, a la lumbre del hielo de mis manos. Estos son los lugares desde donde brotan las palabras. En el entre, efectivamente. Bueno, y voy a acabar con un par de poemas, uno que se titula Camino, que quizás es el de los pocos poemas que tengan una parte un poco más anecdótica, o por así decirlo. Bueno, perdona. Sí. El poema será anecdótico o parte No, anecdótica, bueno, pero el título es revelador en el sentido Camino. de que esto es un trayecto y un camino poético establecido desde el entre. De hecho, no hay mejor planteamiento que el entre que la cita de Manuel Padorno. El mar es una larga carretera. No sabemos entre qué, pero es una larga carretera. Los cuervos picotean restos de grano en la autopista. El tiempo pasa sigiloso entre el hueco de tus piernas. La lluvia golpea, salvaje, las líneas de tu mirada. Los árboles desaparecen entre fumarolas del pasado. Ignoro el futuro que partirá de tus manos. Mis recuerdos son el espacio entre tus dedos. El hambre devora los milímetros entre tú y yo. En mi estómago un enorme gusano me roe desde dentro. Te miro. Tus pupilas me devuelven un universo de águilas que se precipitan sobre el recuerdo de un mundo cercenado. Intento hablarte. Eres tú la que me dice, no sigas. El camino siempre fue otro. Y voy a terminar con el poema que terminé también el otro día, que comienza con una cita de Jean-Luc Nancy. Es un filósofo francés que desgraciadamente ha muerto hace poco, de su libro Corpus. La cita, que es un poco aparentemente enrevesada, dice así: toda su vida el cuerpo es también un cuerpo muerto, el cuerpo de un muerto, de ese muerto que soy mientras vivo, muerto o vivo, ni muerto ni vivo, soy la abertura, la tumba o la boca, la una en la otra, es decir, otra vez el entre. Sí, no deja de ser curioso. No podemos irnos sin que yo haga referencia a ese 3 que aparece en las 3 citas del comienzo del libro, que los 3 epígrafes que él toma. El primero que toma es uno de Claudio Rodríguez, donde dice que nuestro querido Claudio, un cuerpo encima de otro, siente resurrección o muerte. Decíamos que el libro aparecía como un cuerpo. La segunda cita es de Jean-Luc Nancy, el que acabas de citar, donde dice: la creación es el tocar o el toque del ser en el mundo, es decir, el tacto. Sí. Si no hay tacto, no hay nada. Si no hay tacto, no hay nada. Y luego la otra cita es de Antonin Artaud, donde hay algo que aparece que a mí me es terriblemente revelador, donde habla, no voy a leerlo todo, pero sí habla de la sensibilidad suspendida. Y cuando la sensibilidad está suspendida, es que está entre algo. Por ejemplo, entre paréntesis. Por ejemplo. Bueno, termino con este poema que comenzaba con la cita que os acabo de leer. Se titula Sexo. Tocar la distancia entre tu tumba y mi boca. Acercar cada lugar de tu cuerpo hasta convertirlo en cartografía infinita. Uncir el extremo de nuestro pensamiento hecho carne. Reptar entre los intersticios que deja nuestra lejanía. Creer, sin más, en la decepción de tu muerte. Intuir el gesto entre mi boca y tu tumba. Muchas gracias. Bueno, dejamos abierto un turno de palabra, ¿no? Yo creo que sí. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, o que si no le ha gustado a nadie decírnoslo, pues también estamos abiertos a las críticas buenas y a las malas también. ¿Nadie quiere hacer ninguna pregunta? Eso es que os hemos resuelto todas las dudas, ¿no? Entonces yo creo que el autor está encantado, si tenéis libros por ahí, de firmarlo. Y en fin, yo reitero lo que dije al principio, no hay nada mejor para la poesía que la cercanía y la amistad. Gracias. Gracias.
Sí, déjame por sí. las firmas. Esto ahí todo el rato. Es mi sitio, Pablo.